Buenos días. Sigamos adelante con pasajes, escuchando las cartas del maestro Pablo. Hoy vamos a hablar de una carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 13. Carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 13. El texto es la verdadera libertad. Vemos cómo en este pasaje nos enseña Pablo a que tenemos que ser libres, no esclavos, no hacernos esclavos de la carne, pero no de la carne que usted se come, de la carne de sexualidades, inmoralidades sexuales. Pablo nos invita hoy a que tengamos por regla al Señor Jesús en vez de tener por regla las cosas de Satanás. Ustedes, hermanos, fueron llamados para gozar de la libertad. No hablo de esa libertad que cumbre los deseos de la carne. No hablo de esa libertad que cumbre los deseos de la carne. Más bien, háganse esclavos unos de otros por amor. La ley entera está en una... por amor, pues la ley entera está en una sola frase: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos con otros, cuídense, que todos llegarán a perderse. Pero si se muerden unos con otros y se devoran unos con otros, cuídense, que todos llegarán a perderse. Por eso les digo, anden según el Espíritu, y no llevarán a efecto los demás deseos de la carne, pues los deseos de la carne están contra el Espíritu, y los deseos del Espíritu están contra la carne. Los deseos se oponen unos a otros, de suerte que ustedes ya no pueden obrar como quisieran, pues si los conduce el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Pues si los conduce el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Es fácil ver lo que viene de la carne. Libertad sexual, impurezas, desvergüenzas, culto a los ídolos, magia, odios, celos, violencias, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos, desvergüenzas y envidias, borracheras, orgías. Contra semejantes les vuelvo a decir lo que ya se los he dicho: los que hacen estas cosas no heredarán el reino de los cielos. En cambio, los frutos del Espíritu es caridad, alegría, paz, paciencia, comprensión de los demás, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Ahí no hay condenación ni ley, pues los que pertenecen a Cristo Jesús tienen crucificada la carne con sus vicios y sus deseos. Si vivimos en el Espíritu, nos dejemos pues conducir por el Espíritu, y no busquemos la vanagloria, que no haya entre ustedes provocaciones y rivalidades. Esta es palabra del Señor. Vemos cómo el Señor Jesús, a través de este gran maestro Pablito, yo siempre digo Pablo o digo Pablo. A veces un día un señor cura me decía: oye, ponle el san, porque yo le estaba
predicando a un señor cura y yo le hablaba de Pablo y el señor cura fanático me decía, ponle San Pablo. Mira, como quiera que sea así, yo le estoy diciendo Pablo y si tú lo entiendes así, pues entiéndolo. Si no, pues no lo entiendas, ¿sí? Ponle San. Pues yo le digo Pablo, el apóstol Pablo, ¿sí? Pero hoy este maestro nos invita y nos pone diversas pruebas y cómo debemos de portarnos para agradar al Señor que nos contrató, al dueño de la cosecha, al dueño de la mier. Vemos cómo Pablo nos invita a dominar la carne, a dominar los deseos de la carne, a dominar las rivalidades, a dominar las impurezas, a dominar los vicios, las borracheras, las orgías, ¿sí? Las mentiras, las codicias, tantas cosas. Por eso el maestro Pablo hoy nos explica la verdadera libertad. Ustedes, hermanos, fueron llamados para gozar de la libertad. No hablo de esta libertad que incumbre los deseos de la carne. Vemos cómo Pablo está diciendo, ustedes, hermanos, fueron llamados para gozar de la verdadera libertad. Pero no hablo de la libertad que incumbe los deseos de la carne. No hablo de la verdadera libertad que incumbe los deseos de la carne. Sí, los deseos de la carne. Más bien, háganse esclavos unos de otros por amor, pues la ley entera está en una sola: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues la ley entera está en una sola: amar, servir, prestarnos a nuestros hermanos en la fe. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran, cuidado que todos llegarán a perderse. Pero si se muerden y se devoran, cuidado que todos llegarán a perderse. Hoy el Señor Jesús nos invita a ser prestables, a ser serviciables, a ser dables a aquellos que nos necesitan. Por amor, háganlo por amor al Señor Jesús. Pero cuidado si se muerden unos con otros, porque todos llegarán a perderse, dice la palabra de Dios. Por eso les digo, anden según el Espíritu y no lleven a efecto los demás deseos de la carne, pues el deseo de la carne está contra el Espíritu y los deseos del Espíritu están contra la carne. Por eso les digo, anden según el Espíritu y no lleven a efecto los deseos de la carne, porque los deseos de la carne están contra el Espíritu y los deseos del Espíritu están contra la carne. Los demás se oponen unos a otros, de suerte que ustedes ya no pueden obrar como quisieran. Pero si los conduce el Espíritu, ya no estarán sometidos a la ley. Es fácil lo que viene de la carne. Dice el maestro Pablo, es fácil lo que viene de la carne. Es fácil lo que nace de la carne: libertad sexual, impureza, desvergüenzas, culto a los ídolos, magias, odio, celos, violencia, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos, desavenencias, envidias, borracheras, orgías. Contra semejantes les vuelvo a declarar lo que ya les he dicho. Los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Sí, hoy nos invita Cristo a pensar, a trabajar por dominar la carne,
por dominarte a ti mismo, por dominar los deseos de la carne, porque es fácil ver, dice Pablo, es fácil ver lo que viene de la carne. En otro texto dice, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Pero yo quiero aclararle bien esto, no es de la carne que usted se traga, es de la carne de la mujer prohibida, de la carne de la mujer ajena, de la carne de la joven ajena, que anda prostituyéndose y provocando al hombre para que el hombre caiga en los deseos de la carne. Por eso Pablo hoy nos invita a diversas cosas, cómo podemos dominar tantas cosas. Es fácil ver lo que viene de la carne, es inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual. Todo, y en otro texto dice, todo el que tenga relaciones sexuales prohibidas fuera del matrimonio no heredará el reino de los cielos. El que tenga relaciones sexuales prohibidas fuera del matrimonio no heredará el reino de los cielos. En otro texto dice esto, ¿sí? ¿Cómo puede ser posible? ¿No saben que ustedes son templo del Espíritu Santo y que en ustedes habita el Espíritu Santo? ¿Cómo puede ser posible que Dios le haya prestado una parte de su cuerpo para ser una prostituta? No puede ser posible, ¿sí? Para y piénsalo. Si tú perteneces a Cristo, presenta pues las obras de Cristo. Si perteneces a la carne, pues te va a levantar toditita la chingada en las llamas del infierno por andar haciéndole caso a la carne, pero no a la carne que te tragas, a los deseos de la carne. Es fácil ver lo que viene de la carne: inmoralidad sexual, impurezas, desvergüenzas, violencias, frutos, ambiciones, divisiones, borracheras, orgías, cosas semejantes. Les vuelvo a decir, ya se los he dicho, los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, vemos cómo el maestro Pablo se preocupa de todo. En cambio, los frutos del Espíritu es alegría, paz, paciencia, comprensión de los demás, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Ahí no hay condenación de la ley, pues los que pertenecen a Cristo Jesús tienen crucificada la carne con sus vicios y sus demás deseos. Y si vivimos por el Espíritu, dejemos pues que el Espíritu nos conduzca. Si vivimos por el Espíritu, dejemos pues que el Espíritu nos conduzca. No busquemos las vanagloria, que no haya entre ustedes provocaciones y rivalidades. Vemos como el maestro Pablo nos pone dos ejemplos. Primero nos presenta los pecados que te pueden llevar a la muerte. Y en segundo nos presenta los deseos del Espíritu que te pueden llevar a gozar de la presencia de Dios, a gozar de la vida eterna. Nos pone un sinfín de cosas. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del Espíritu es espíritu. Por eso hoy el maestro Pablo nos dice claramente: por eso les digo, no anden, por eso les digo, anden según el Espíritu, pues no llevarán a efecto los deseos de la carne, pues los deseos de la carne están contra el Espíritu, y los deseos del Espíritu están contra los deseos de la carne. Sí, los deseos del Espíritu están contra el deseo de la carne, de suerte que nosotros no podemos hacer lo que nosotros quisiéramos, pues ya no estamos bajo el dominio de la carne, ya no estamos bajo el dominio de la ley, estamos bajo el dominio del Espíritu
Espíritu Santo que nos conduce, porque el Espíritu Santo da vida, mientras que los deseos de la carne dan muerte. Los deseos del Espíritu dan vida y los deseos de la carne dan muerte. Es fácil ver lo que viene de la carne, dice el maestro Pablo, es bondad. Es fácil ver lo que viene de la carne: libertad sexual, impureza, desvergüenzas, culto a los ídolos, magia, odios, celos, violencia, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos, desvergüenzas y envidias, borracheras, orgías contra semejantes. Les vuelvo a declarar: los que hagan estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Los que hagan estas cosas no heredarán el reino de los cielos. En cambio, los frutos del Espíritu es caridad, alegría, paz, paciencia, comprensión de sí mismo, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. No hay condenación en la ley, pues los que pertenecen a Cristo Jesús tienen crucificada la carne. Los que pertenecemos a Cristo Jesús tenemos crucificada la carne. Tenemos crucificada la carne. Tenemos que aprender a dominarnos a sí mismo. Por eso hoy aquí nos está diciendo dominio de sí mismo, desvergüenzas, impurezas, borracheras, orgías, sectarismos. Todo eso viene de la carne. Los deseos de la carne son de la carne y te pueden llevar al fuego eterno. Pero los deseos del Espíritu, en cambio, los deseos del Espíritu es caridad, alegría, paciencia, bondad, mansedumbre, dominio de sí mismos. ¿Sí? Los que viven según el Espíritu, vivamos pues según el Espíritu y olvidándonos de orgías, borracheras, envidias, peleas, pleitos, inmoralidades sexuales, envidias, celos, codicias, ambiciones. Esos son los deseos de la carne. Que Dios te bendiga, hermanita. La libertad sexual, para si tú quieres la verdadera libertad, para si tú quieres leerlo, carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 1. Por eso les digo, anden ustedes según el Espíritu y no llevarán efecto los deseos de la carne, pues los deseos de la carne están contra los deseos del Espíritu y los deseos del Espíritu están contra los deseos de la carne. Los deseos de la carne, los dos se oponen unos a otros, de suerte que ustedes ya no pueden obrar como ustedes quisieran, porque a ustedes los conduce el Espíritu y no están sometidos bajo la ley. La ley nos conduce a la muerte, la carne nos conduce a la muerte, mientras que el Espíritu nos conduce a la paz, la tranquilidad, la obediencia, la perseverancia, la justicia, los servicios a los demás. Los que vivan estas reglas, que tengan la paz y la misericordia junto al Dios de Israel. Que Dios te bendiga, hermanito. Gracias, hermanita. Que Dios te bendiga. Gracias, hermanito. Gracias, hermanito. Que Dios te bendiga. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, y espero haberte dejado algún mensaje chiquito de este gran evangelio. Vuelvo a repetir, por eso les digo, no anden según el Espíritu y lleven efectos los deseos de la carne, pues los deseos de la carne están contra los deseos del Espíritu y los deseos del Espíritu están contra los deseos de la carne, están contra los deseos de la carne y los demás se oponen unos con otros, de suerte que ustedes ya no viven bajo el Espíritu sino la carne. Gracias.